de autoimpulso y de autovalorización han generado una gigantesca economía de papel incontrolada e incontrolable. Bien, eso detrás tiene una estructura de poder. Es decir, detrás hay una distribución de poder que hace que estos núcleos controlen el poder político, el poder cultural y sobre todo el poder mediático en el mundo. El problema es que cuando uno habla de alternativas, tiene que pensar no solo en alternativas teóricas, sino en alternativas que cambien las relaciones de poder. Es decir, mientras que el núcleo dominante de la economía mundial sea la banca, el capital financiero y una estrecha oligarquía que se ha enriquecido, yo diría que insidiosamente, lujuriosamente, si no se acaba con este poder, si no se restringe ese poder, no habrá una salida a la crisis. Es decir, para decirlo de otro punto de vista, esta es la paradoja. Intentar una salida neoliberal a la crisis del neoliberalismo, lo único que va a hacer es agravar la crisis. ¿Y qué hay detrás del agravamiento de la crisis? No solo el intento de hacer pagar unos países a otros, unas clases a otras, la crisis y su previsible salida, sino también una reorganización del poder en el mundo. Porque hay que señalar no solo que el epicentro de la crisis está en Estados Unidos, sino que detrás de estos procesos lo que está en juego es la hegemonía norteamericana en el mundo. Esto es una crisis que ha pasado de la geoeconomía a la geopolítica y estamos justamente en ese momento verdaderamente crucial donde, por un lado, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, en un sentido muy preciso. El fracaso de Obama, el fracaso de los líderes europeos de cara a la crisis tiene mucho que ver por su dependencia del capital financiero y de esa estructura de poder. Si no somos capaces de modificar sustancialmente, por el método que sea, más radical, menos radical, esa estructura de poder, la crisis va a continuar, los sufrimientos de las personas van a continuar y a la crisis geoeconómica le seguirá una crisis geopolítica, a la crisis geopolítica le puede terminar siguiendo, y espero que no, yo creo que es una de las reflexiones que Fidel está haciendo, pues porque se está acumulando mucho combustible en la maquinaria de las relaciones internacionales y en paralelo a todo esto está habiendo una remilitarización de enormes dimensiones a nivel mundial que como siempre tiene también su epicentro en Estados Unidos. La deriva, yo simpatizo mucho con tu tesis de que esto lleva una lectura política de relaciones de poder, pero no quiero que anticipemos el tema al que querré pasar después, que es el geopolítico. Quisiera ahora tratarlo un poco más domésticamente, ¿no? Digamos, evidentemente, han ocurrido cosas extrañas para el curso que van los acontecimientos, llamémosle, sobre una plataforma neoliberal. Un presidente, si hay un presidente con poderes de Estados Unidos, no logra modificar el curso de los acontecimientos, sino favoreciendo al capital financiero local. Pero curiosamente, haciendo que el Estado, que estaba fuera del esquema neoliberal, sea el actor principal en esa solución. Vamos a Europa y nos encontramos algo semejante, es decir, son los Estados los que están haciendo, los Estados y gobiernos, ¿no?, los que están haciendo la política de recomposición, pero en favor del capital financiero, los sistemas bancarios, los grandes centros de poder económico. ¿Cómo tú reflexionas esta situación extraña de que políticos que parece que tienen poder se muestran impotentes, el Estado que no estaba en el esquema regresa para ser el instrumento principal y el verdadero poder a que tú aludes, el financiero, está invisibilizado? ¿Cómo ves esto? Yo quisiera una pequeña reflexión previa, antes de entrar en esto, ¿no? Que es esto de la financiarización, ¿esto qué es? ¿No? ¿Por qué surge todo esto? ¿No? Yo
vuelvo a los 70, ¿no? ¿Qué pasaba en los 70? El mundo estaba ordenado en dos bloques. Y un tercer bloque que vivía de esa ordenación en dos bloques, que era lo que se llamó el bloque del tercer mundo, Bandung, todo aquel mundo, ¿no? Los no alineados. Pero los no alineados era el producto de alineamiento en dos bloques, como se ha visto luego, que cuando desaparecen los dos bloques también desaparecen ellos. Un intento no solo de equidistancia, sino de aprovechar las contradicciones de los dos bloques para intervenir ellos más activa políticamente. Bien, en los años 70 se produce una gravísima crisis del capitalismo, muy fuerte, una crisis mundial del capitalismo. Y se inicia lo que llama, cuando hay crisis siempre hay reestructuraciones en función de las relaciones de poder existentes. La crisis no es nunca una cosa, una caída y que luego sigue cayendo, sino que hay siempre una movilización de la fuerza en pugna en el campo concreto de la lucha y del conflicto social. ¿Qué ocurrió en ese momento? En ese momento histórico, lo que luego hemos llamado el neoliberalismo. ¿El neoliberalismo qué es? El neoliberalismo es básicamente una reacción de las clases dominantes contra las clases dominadas, una reacción del imperio contra los pueblos, es decir, se trata del intento de las clases dominantes de afianzar su poder, y eso lo hemos llamado neoliberalismo. Por eso no es tan complicado entender. Los de arriba quieren mandar, y quieren mandar más, y quieren enriquecerse más, y quieren poner fin a todos los obstáculos que impedían ese dominio. Había un obstáculo externo, que era el campo socialista, y los movimientos de liberación. Y había un obstáculo interno, que eran las clases obreras, y un mecanismo estatal, que se llamó el keynesianismo, que permitía que las clases dominadas tuviesen más poder, más protagonismo. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue una reacción terrible, una derrota de grandes dimensiones de los movimientos obreros y de la izquierda a nivel global, la desaparición del campo socialista y de los movimientos de liberación nacional, que tuvieron que hacer toda una retirada hacia posiciones defensivas ante lo que se venía encima, que era una ofensiva muy fuerte. Pero en el fondo hay una derrota de las clases trabajadoras, de los asalariados. Y esto es una contradicción intrínseca del capitalismo, una que no se puede evitar, que es muy simple, que es que lo que se produce alguien lo tiene que consumir. Y hay una contradicción tremenda entre el deseo de producir para acumular capital, ganancia y riqueza, y a su vez el mismo deseo de hacer que los trabajadores tengan cada vez menos salarios, menos garantías sociales, menos mecanismos para resolver sus necesidades básicas. Eso se llama la explotación y la tasa de explotación. En estos años se ha incrementado enormemente la tasa de explotación de la fuerza de trabajo, enormemente. Y cómo el capitalismo ha resuelto esa contradicción que acabo de decir antes, entre una acumulación del capital que quiere riqueza y beneficio y por otro lado una sujeción, un intento de aplastar, de amainar la influencia de que al fin y al cabo un salario es un coste, pero es también una renta, o sea, una posibilidad de consumo. ¿Cómo ha resuelto eso el capitalismo? De dos maneras básicamente. La cosa es más compleja, pero lo dejo ahí. Por un lado, haciendo lo que podemos llamar una descentralización productiva. Una parte sustancial del tercer mundo, ahí ya aparece China, ahí ya aparecen los tigres asiáticos, ahí ya aparece prácticamente todo Oriente, al final la India también, donde una parte de la antigua fábrica, de los antiguos instrumentos y tecnologías se han descentralizado y han llegado hacia Oriente. También Europa, hacia el este, justamente, y ese proceso en Europa lo hace básicamente Alemania. Alemania es la que está haciendo ese proceso. Bueno, eso ha sido un proceso. Y el otro proceso ha sido la financiarización. Es decir, la idea de un capitalismo que se autoimpulsa, se autovaloriza sin necesidad de contrastarse con la fuerza de trabajo. Es decir, es la gran utopía del capitalismo. Que es decir, un capital que se autovaloriza por sí mismo. Es decir, la financiarización es la especulación hasta el infinito. Bueno, ese mecanismo ha sido un mecanismo muy poderoso. Yo el otro día decía, en otro lugar, decía que la finanza es la
la continuación de la guerra por otros procedimientos. Y la financiación ha sido un enorme mecanismo de expansión del capitalismo, de derrota del movimiento obrero, de esquilmación de recursos naturales, de privatización, mercantilización del mundo. Todo eso es lo que hemos estado viviendo. Bueno, pues eso es el trasfondo de la crisis. ¿Qué ocurre? Un ejemplo que ponía un economista que tú y yo valoramos mucho, que es Paul Sweezy, ¿no? Que hablaba de que las contradicciones del capitalismo existen siempre. Se pueden permanentemente, poner el ejemplo de los aviones, ¿no? Un avión, si le echa gasolina suficiente, puede navegar mucho. Ahora bien, en un momento u otro, tiene que bajar a repostar. Pues lo que pasa con las crisis. O sea, en un momento u otro, las crisis económicas aparecen. ¿Qué es lo nuevo de esta crisis? Que ha durado el momento de expansión mucho tiempo. ¿Y eso por qué ha durado tanto tiempo? Ha durado tanto tiempo fundamentalmente por esto que luego se llamó la globalización, es decir, porque han surgido nuevas potencias emergentes que se han industrializado y se están convirtiendo literalmente en la fábrica del mundo. Todo eso ha trastocado la situación y ha llevado al capitalismo al final a una crisis que yo creo que lo peor de la crisis está por venir, en primer lugar, y en segundo lugar, una advertencia que creo que con tranquilidad pero con sensatez tenemos que tener presente. Y es que de estas crisis siempre se ha salido con guerra y con conflictos muy duros, donde muchos seres humanos han muerto. Acuérdate aquello que decía Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, de que el imperialismo, las crisis siempre acaban con militarización y siempre tienen detrás la guerra. La financiarización es siempre, como decía el gran historiador francés Brodel, es siempre el otoño de una gran superpotencia. Y esto nos lleva ya a que también la financiarización, como lo hicieron en parte España y sobre todo los genoveses, como lo hicieron los holandeses, como lo hizo Gran Bretaña y como ahora está haciendo Estados Unidos, la financiarización es siempre la señal de una crisis de hegemonía y el otoño de una gran superpotencia que lo fue, pero que ya no lo es, o que se niega a dejar de serlo, que es justamente donde aparecen los conflictos geopolíticos globales. Antes de llegar de nuevo, me resisto a entrar en el tema geopolítico por un momento más. Sin embargo, en realidad, lo que hoy tratamos como los desafíos que plantean la crisis mundial no es solamente una crisis económica. Es decir, que estamos tratando de distintas dimensiones de la crisis. Hay una crisis económica, tú acabas de mencionar una crisis de hegemonía, a eso iremos. También se trata de una crisis ambiental, ecológica, como que hay un paquete crítico que ya se ha vuelto sistémico y que tiene que ver con el capitalismo mismo. Muchos creen ver en esa complejidad de la crisis un signo catastrófico o de catástrofe, ¿no? No solamente la que el hombre puede producir mediante un conflicto destructivo militar, sino el propio efecto sistémico del capitalismo, que ya casi produce más destrucción que creación. En esa dimensión de que hay una salida catastrófica está también los que piensan que el capitalismo contiene todavía enormes reservas de autorregulación, que tiene salida, que puede enfrentar estos propios desafíos. Al menos los capitalistas creen eso, de una manera firme, y sus expresiones políticas. ¿Cómo lo ves? No es fácil, ¿no? Todo este mundo no es fácil porque exigiría mucho pensamiento colectivo, ¿no? Mucho trabajo interdisciplinar, ¿no? Mucho esfuerzo, ¿no? Hay un problema primero, ¿no?, que me gustaría subrayar, ¿no?, que es lo que algunos autores han llamado que estamos viviendo